Radio 0, 97.7, oídos bien abiertos. Presentamos Vía Pública. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo debate aquí en Vía Pública. Esta vez vamos a estar conversando sobre los padres, el hombre chileno y su vínculo con los hijos, cómo son. Hace pocos días conmemoramos un nuevo Día del Padre y a raíz de eso, en ese mismo contexto, ADIMARC le sacó una especie de radiografía de fotos a los padres chilenos en un estudio que arrojó varios resultados interesantes, entre ellos, por ejemplo, que 1 de cada 3 no vive con sus hijos. ¿Qué tan felices son los padres en Chile? ¿Son más o menos felices que los padres o que los hombres que todavía permanecen solteros o que no tienen hijos? ¿Cómo cumplen con su rol de padre acá en nuestro país? Bueno, se lo vamos a preguntar a quienes nos acompañan acá esta noche. Los saludamos de inmediato. En primer lugar a Juan Pablo Correa, quien es psicólogo social, académico de la Universidad San Sebastián, padre de 3 hijos. Gracias por acompañarnos acá esta noche. También Francisco Aguayo, psicólogo, investigador en paternidad, psicoterapeuta, padre de una niña. Gracias por estar acá con nosotros en Vía Pública. María Angélica Zulich, gerente general de Laborum Chile, psicóloga. Muchas gracias por estar aquí. Y José Miguel Ventura, gerente comercial y marketing de GFK ADIMARC, padre de 3 niños y podríamos decir que el fotógrafo, el que sacó esta radiografía a los padres chilenos. Muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Comenzamos contigo. Con todos estos datos, con este estudio que ustedes hicieron, ¿cómo describirías al padre chileno? Antes de describir al padre, yo creo que es importante ver cómo es el hombre hoy en día. El hombre ha vivido un proceso de cambio súper importante en la sociedad chilena en los últimos 10 años, particularmente en Chile. Este estereotipo que uno tiene del hombre macho, el paternalismo entre la sociedad... Que no hace las labores domésticas... Ha ido disminuyendo bastante fuerte. O sea, uno lo puede ver mucho más marcado, sobre todo en los jóvenes. Hoy en día los jóvenes son súper autovalentes, es muy común ver hombres que hacen labores de hogar, que hombres que apoyan también en la casa y que se dividen los gastos también con sus parejas. Pero por otro lado vemos un hombre, hoy en día, que está bastante más preocupado de cosas y categorías que en general eran a lo mejor más asociadas al mundo femenino. ¿Cómo qué cosas? Estereotipo, así como en el estereotipo. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, hombres que hoy en día gastan más de sus ingresos, por ejemplo, en comprarse ropa. Hay una producción bastante importante de hombres que se compra ropa con una costumbre bastante frecuente. Hay hombres hoy en día que están usando bastante más temas de belleza, están mucho más ligados al tema de los perfumes. Cremas, que se preocupan más por el tema de la vejez, ¿eso también se nota? Para mí el mejor reflejo de cómo ha cambiado el hombre es ver cómo han cambiado también los tamaños de las góndolas, por ejemplo, en los supermercados, en las farmacias con productos masculinos. Perfecto. Antiguamente uno tenía la clima, referencia de que habían 2 o 3 cosas. Antiguamente, hoy en día uno ve casi góndolas completas netamente con productos masculinos. Pueden ser cremas, pueden ser incluso maquillajes hoy en día que se están usando, del tapaojeras, cosas así, que ya hay cosas específicamente enfocadas en el hombre. Y si están en las farmacias, están en los supermercados, porque hay gente que las compra. A ver, pero ustedes mismos, ¿usan alguno de los varones que están aquí algún tipo de producto de belleza? Desde el más simple, a lo mejor una crema. Pueden reconocerlo libremente. Yo tengo unos amigos por ahí, pero no los voy a dejar al agua hoy en día particularmente. ¿Pero que se maquillan? Hay un par que se tapa la ojera. No, pero de repente alguna cosa simple, claro. No sé, las ojeras. Pero no, la crema en particular yo creo que es bastante más usada. O sea, se puede justificar con cosas distintas, que el sol, que espinillas, que cosas así, pero en el fondo... Bueno, ustedes están hoy en día maquillados bastante más normal. noche, ¿no? Así es. Muy bien. Bien maquillados. Ya, pero más allá de eso, y cuando ya lo vinculamos con el tema de ser padres, de ese rol que cumplen. Yo daba aquí un dato que me llamó la atención, esto de que 1 de cada 3 no vive con sus hijos. ¿Es una cifra alta? ¿Tenemos con qué compararlo? Mira, hoy en día no tenemos nosotros mismos datos, por ejemplo, de cómo era esta variable en años anteriores. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que el rol del padre dentro del hogar sí ha ido cambiando, ha ido mutando bastante fuerte. Antiguamente, 20 años atrás, el padre era la imagen que era la protectora del hogar, que era el que tenía que asumir todos los roles de proveer, ¿cierto? Hace un tiempo en esta parte también se empezó a dar un tema más de la liberación del rol femenino también dentro del hogar, la equiparación también de los roles en el mundo laboral, y con eso lo que hace también es quitarse carga el hombre encima. Entonces lo que se da al final como tendencia es que el hombre empieza a priorizar todo tiempo libre que tiene en sí mismo, versus una mujer que por estar en un mundo que siempre le fue a lo mejor más lejano, prohibido, este tema más laboral, el poder tener un rol más igual en la sociedad, empezó a sentir también culpa por alejarse del hogar. Entonces todo este proceso se empezó a dar de un hombre más lejano, entre comillas, a las labores del hogar, pero más personalista en cuanto a las cosas que él hacía, y una mujer, entre comillas, un poco más culposa por estar más lejos de la casa.
Y este último tiempo también lo que hemos estado viendo es un tema más de equiparación de los roles también dentro del hogar, sobre todo en las generaciones más jóvenes, los menores de 35 años particularmente, vemos que este switch también cambió. Y eso es súper positivo para todos en la sociedad, porque lo que nos estamos dando cuenta es que hoy en día las labores dentro del hogar, con los niños particularmente, se están compartiendo. Y esta cifra en particular, que puede sonar súper fuerte, de que hay mucho hombre que no vive con los hijos, también mucho de eso se da porque hoy en día también hay una elección dentro del hogar. O sea, hoy en día también uno se encuentra con la nueva familia chilena, y que esta nueva familia chilena tiene roles, por ejemplo, de padres que son portados afuera, de familias que se eligen tener sin padres, o con roles de padres que hoy en día están siendo tomados por otras imágenes también dentro de los hogares, sí, abuelos, hermanos, mayores, etcétera. Sí, preguntémosle a Juan Pablo y a Francisco, de su perspectiva también, ¿notan ustedes ese cambio, esa evolución? Estoy recordando también que hay una organización que se llama Amor de Papá, que se ha caracterizado por luchar por los derechos de los padres, de estar también con sus hijos. ¿Eso podría ser un reflejo de este cambio que han ido teniendo los hombres con respecto a su paternidad? ¿Concuerdan ustedes con eso? Sí, yo diría que hay una tensión muy fuerte entre cambio y continuidad con el modelo tradicional. Como decía el colega, en los últimos 20 años las mujeres han entrado fuerte al mercado del trabajo y eso ha cambiado las relaciones de género. Ahora los hombres no han entrado en igual medida en el territorio del cuidado, así lo muestran las encuestas de uso de tiempo, y a nivel global las mujeres pasan 2 hasta 10 veces más tiempo cuidando a los hijos que los hombres. Entonces, si bien las cosas están cambiando, todavía el cómo se distribuye el cuidado está muy marcado por los temas de género. Entonces, el vínculo con el tiempo, el vínculo con el trabajo y el vínculo con las tareas de cuidado la viven de manera muy diferente los hombres y las mujeres. Sí, Juan Pablo. Yo creo que en esto tal vez es importante tener una perspectiva un poco más histórica también, ¿no? Porque a veces abordamos el tema en función de nuestra propia biografía, o sea, los años que uno tiene, ¿no? Y además tendemos a verlo desde el punto de vista de las élites, ¿no? Tendemos a pensar esto sin considerar la segmentación social. O sea, pensamos la élite de las últimas décadas. O sea, claro, la élite de las últimas décadas puede estar cambiando y cambiando algunas formas de consumo fundamentalmente. Pero en la historia del país, la verdad es que la paternidad nunca ha sido una constante, ¿no? Este país ha tenido siempre una paternidad ausente. O sea, todo el padre ausente no es un tema de hoy, es un tema de siempre. Probablemente incluso hoy día sea menos marcado que en otros tiempos, ¿no? Particularmente en nuestro país. Sí, particularmente en nuestro país, aunque habría que ver las relaciones directas con distintos países, ¿no? Lo otro es pensar la masculinidad como un tema, ¿no? Y la paternidad en función de la masculinidad como un tema del adulto proveedor. Yo creo que en Chile nunca ha sido ese el tema del hombre chileno, ¿no? El hombre chileno ha sido básicamente un adulto proveedor, aunque ha participado en proveer a la familia. Pero la constante ha sido que el rol proveedor lo ha compartido con la mujer, siempre, ¿no? No es que la mujer tenga que estar hoy en el mundo laboral, siempre estuvo en el mundo laboral. Otra cosa es que esté hoy día siendo contratada por empresas, que es un asunto distinto, ¿no? Pero el mundo laboral excede ampliamente el contrato en la empresa. La mujer trabajó en la casa y fuera de la casa siempre, y por lo general trabajó en ambos lugares al mismo tiempo. Y además hizo cargo de la familia. O sea, yo diría, para atender al hombre chileno, yo diría que hay que entender más bien otro papel familiar que ha sido, que me parece a mí que al que hemos modelado, ¿cierto?, la actitud masculina adulta, que es más bien la condición de hijo, la condición de niño, ¿no? Lo que plantea largamente y detalladamente y con mucha claridad, ¿no es cierto?, y arte, Sonia Montesinos, en su libro Madres y Guachos, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene la lectura del libro de Sonia Montesinos, se da cuenta que en realidad el tema de la paternidad, ¿no es cierto?, ha sido un tema complejo para el país, y creo que lo sigue siendo, ¿no? Me gustaría una última idea, ¿sí? Desde el rol de que el hombre funcionaría más como hijo que como... Más como hijo y como padre, en el sentido que la gran tarea del padre, básicamente, no es proveer, aunque proveer participa, ¿no es cierto?, de sus funciones, sino que incorporar al hijo, ¿no es cierto?, en la ley. Y otro país tiene graves problemas con la ley, serios problemas con la ley. Pero te pregunto en términos de personalidad, ¿el hombre chileno se comporta más como un hijo eternamente? Yo creo que sí, y yo creo que tiene cada vez dificultades para asumir ese papel adulto, que es hacerse cargo de la ley y incorporar a los hijos en el mundo de la ley. Desde que María Angélica asintió. Es que parece que estoy aquí representando a las mujeres, entonces me queda claro que en este panel tengo que hablar por las mujeres. ¿Se comportan, crees tú, que aunque crezcan, se siguen comportando como hijos? Sí, mira, yo creo que pasa un poco por un tema cultural. En general, el género masculino, femenino, al interior de una sociedad, ¿cierto?, se va conformando por esta historia, tal como decía recién. Esto no es que se construye un día para otro. Lo que nosotros vemos, fíjate, me llama la atención, escuchaba todos los comentarios, lo que hizo Aymar también en este sondeo. Me llama la atención porque yo estoy aquí sentada a estas altas horas de la noche porque tengo una persona que es mi marido, que está con los niños, que hizo las tareas en la tarde,
y hay que estar presente. Pero hoy día hay una generación, tal como lo decíamos, que son las generaciones menores de 30, 32 años, vienen con un switch totalmente cambiado. Es decir, nosotros hoy día estamos viendo que en las organizaciones, las estadísticas, por ejemplo, que nosotros tendemos de nuestros sondeos en Laborum, es que más del 70% de las empresas todavía no están dando los beneficios a los hombres para poder incentivar este tema del cuidado de los hijos, el cuidado de la paternidad. De hecho, por ahí andan dando hoy día algunas informaciones, me llegaron algunas alertas en donde están tratando, por ejemplo, que el fuero se pueda extender también a los hombres, de tal manera de generar este proceso de cuidarlos, al igual que la mujer con el fuero, de no desvincularlo a una compañía en el proceso más crítico, que es este proceso de la maternidad. Y tratar de como extenderlo de tal manera no hacer como diferenciación con las mujeres, esto que ocurre hoy día en las empresas, que también se da mucho en el mundo laboral, es que tienden a discriminar, ¿cierto?, en periodo de fertilidad. El punto es si acaso ahí, existiendo los beneficios, los hombres realmente quieren tomarse esos beneficios. Fíjate que ahí te lo contesto con un tema estadístico que está dentro de lo que dio la superintendencia con todo este tema del postnatal. Solamente un 0,2% de los hombres hicieron uso de los días adicionales estos que estaban compartiendo, ¿cierto?, con su señora. Y eso pasa, yo te diría, María, que de alguna manera es la cultura organizacional, la cultura de las organizaciones en Chile tienden un poco a calificar, ¿cierto?, esta polifuncionalidad de las mujeres, pero yo te diría que estamos en un camino, yo no hablaría de que estamos todavía como era antiguamente, sino que hoy día estamos en una transición. Hoy día los hombres, las organizaciones, las empresas, yo lo veo con los menores de 30 en las empresas, me toca ver muchas empresas diariamente, y la verdad es que estamos con un cambio en donde hoy día está sentado en una reunión y si un niño está con una fiebre, está con un problema, se para y dice, perdón, me tengo que ir. O sea, ya ese tema del resguardo, del pudor que había anteriormente, de tener que pararme yo y no la mujer, digamos, porque es más aceptado que la mujer se pare como loca, me tengo que ir a mi casa, mi hijo, no sé, llegó al colegio, enfermo, etcétera. Pero hoy día se está aceptando mucho más que los hombres también tengan ese discurso. Y ahí me ha tocado estar en reuniones puntuales, en alta gerencia. No olvidemos también que las mujeres que llegan a alta gerencia hoy día no alcanzan ni siquiera el 2%, o sea, digamos en directorio un 2% y en el caso de la gerencia no más allá de un 5%. Entonces, también los hombres que están en este tema hoy día, también es como un cierto segmento de la población que tampoco es muy representativo. Cuando hablamos de las personas, las mujeres que están a nivel técnico, donde tienen que cumplir un horario, donde los hombres también están con un horario, que tienen que marcar una tarjeta, etcétera, es mucho más difícil este tema de los espacios de tiempo. Pero yo te diría que siento que estamos en una transición cultural donde las nuevas generaciones están marcando el terreno, llamémoslo así, de tal manera de decir, ¿sabes qué? El trabajo no es lo más importante de mi vida. O sea, estas nuevas generaciones vienen con eso. Tenemos otras cosas que hacer, tenemos una familia. Y muchas veces uno ve que a lo mejor no son familias constituidas como casados, digamos, son parejas, pero igual tienen este resguardo del cuidado de compartir con sus hijos. Eso es por lo menos lo que nosotros a nivel de empresa estamos viendo. Sí. Y falta mucho más incentivo y mucho más del área de recursos humanos, de una gran tarea, los mismos psicólogos que están ahí, de entregar también estas posibilidades. En ese mismo sentido, José Miguel, ¿ustedes investigaron algo respecto a qué pasa con los hombres y el trabajo o cuánto tiempo, no sé, pasan en la casa? ¿Cuánto realmente cumplen con este rol de manera activa de ser padre? O sea, a mí me tocó hace poco tiempo atrás comentar los resultados de una encuesta del INJUB sobre el trabajo juvenil, sobre todo enfocado también en las personas menores de 25, y cuando tú te das cuenta qué es lo que te dice el hombre ahí y cómo cambian las prioridades con respecto a lo que hacía antiguamente, calza mucho con lo que estás contando tú. Claro. O sea, en la práctica hoy en día el trabajo en sí mismo no es el fin, sino que es la forma con la cual yo puedo llegar a ser feliz en mi vida. Y en ese sentido hoy en día se opta también, si se optó por ser padre, se asume ese rol en la juventud de una manera bastante más activa. Si se opta por no ser padre, que también es una tendencia que estamos viendo muy fuerte también en la sociedad, de parejas que están postergando mucho la tenencia de hijos, como también se está postergando el matrimonio. O sea, solamente por poner un ejemplo, hace 10, 15 años atrás uno podía ver, por ejemplo, que en la edad que la gente se casaba estaba en torno a los 28 años, 30 años, y prácticamente la gente salía de los hogares porque se casaba. Hoy en día tú ves que esos cada vez, primero se casan más tarde, y segundo la salida del hogar se incrementa. Y este cambio no necesariamente se está dando en la masa de la población, que podríamos hablar, no sé, un segmento D, un segmento E. Hoy en día el gran cambio y la clase que está moviendo estos cambios es la clase media chilena. Es el C2 y el C3 en ese sentido, que juntos agrupan cerca del 50% de la población. Entonces cuando yo veo, por ejemplo, la elección de tener hijos, donde más bajas son en los segmentos altos de la población, donde se tienen menos hijos, versus en los segmentos bajos que se tienen más hijos que antes. Y por otro lado, cuando yo veo qué los motiva para trabajar y el cómo se vincula el trabajo con el rol de la paternidad, cuando yo separo los menores de 35, yo veo que hoy en día la gente que elige ser hijo, o sea, tener hijos, que son menos que antes,
quieren asumir ese rol de manera más compartida, porque hoy en día también está mucho la culpa, no solamente en la mujer, sino en el hombre, de sentirse que uno se pierde ciertas cosas. ¿Para qué andamos con cosas? A mí me tocó ser padre hace 1 año, 2 años atrás de mis últimos 2 hijos, y al final lo que a uno le pasa también cuando uno se vincula con la paternidad como hombre es que uno también le siente miedo a la paternidad. Hay un periodo en que la mujer también, dentro de todo el periodo de embarazo, que se tiende también a acostumbrar a la idea y a tenerla más presente, porque es algo que se tiene dentro de ella. Pero el hombre esto lo ve un poco de afuera y también le da miedo encerrarse. Cuando tú conversas sobre todo jóvenes, al final hay una variable bastante importante que se llama miedo con respecto a cómo asumir este rol de paternidad y después que los hijos no te compensen con ese rol. O sea, y ahí, a lo mejor, para preguntarse también a los psicólogos, ¿cuánto puede colaborar la mujer a que ese proceso de miedo, entre comillas, pueda superarse de manera más rápida, más fácil, para que también ahí el padre se vea más involucrado? Bueno, en estudios en países desarrollados se habla de la mamá como aquella que abre la puerta a la paternidad del padre. Entonces, cuando uno mira una familia, una pareja, la actitud del papá hacia la paternidad, su interés, sus ganas por participar, es determinante. El tipo de trabajo también que tenga el papá o la mamá también va a ser determinante. Pero también la actitud de la madre es determinante, y más todavía después de una separación, que ese es otro tremendo problema de la paternidad, porque muchos hombres tienen contacto con sus hijos mientras viven bajo el mismo techo con la madre. Pero ocurría una separación, como la tradición era que automáticamente la tuición la tenían las madres, y esa tradición continúa, los hombres tienden a perder contacto con sus hijos. Entonces es un desafío doble, diría yo, para los hombres y las mujeres, el cómo organizarse después de una separación. Ahí, bueno, hay muchas parejas que tienen problemas, y también hay otro tipo de problemas relacionados ahí con que, por ejemplo, con que los hombres también pagan muy poco las pensiones alimenticias, y el sistema es muy inefectivo también en hacer que los hombres paguen. Entonces el rol proveedor, si bien era extraordinariamente importante para los hombres, también es una de las formas de paternidad ausente. Los hombres pagan muy poco la pensión alimenticia, y el gran problema es que se genera como un gallito entre hombres y mujeres cuando están en conflicto, donde los hombres controlan con el dinero y las mujeres controlan con el acceso a los hijos. Entonces esa es otra área en la cual necesitamos políticas para producir mejores condiciones para el cuidado. Sí. Vamos a retomar este tema de ese miedo, cómo ayudar a que los hombres puedan asumir mejor este rol activo de ser padres, pero después de la pausa vamos a un corte y regresamos de inmediato con más Vía Pública. Ahora o nunca, aprovecha la liquidación